Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy tratará sobre qué está pasando en Colombia y estás en el mundo de los secretos. ¿Qué está pasando en Colombia? Y es lo siguiente: las protestas en Colombia han tenido eco en todo el mundo. ¿Por qué iniciaron? El 28 de abril de 2021 comenzaron una serie de protestas en Colombia en las que el tema central fue la nueva reforma tributaria del presidente Iván Duque anunciada el 15 de abril del mismo año. Como respuesta a los manifestantes, el gobierno decretó un toque de queda y ordenó a las fuerzas militares salir a las calles para dispersarlos. Ante la respuesta por parte del gobierno, los colombianos convocaron a un paro laboral que incrementó las manifestaciones y sumó el número de personas involucradas en las huelgas. Aunque estas acciones tuvieron eco en ciudades como Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá y Manizales, el presidente Iván Duque Márquez anunció que no cedería al vandalismo en Colombia, por lo que mantendría la presencia de los grupos militares. Cancelación de la reforma. Aunque en una escala personal el proyecto de reforma significaba una de las metas más ambiciosas del gobierno de Duque, este anunció que pedirá al Congreso no votar esta propuesta de ley y crear, en su lugar, un nuevo proyecto consensuado por diversos actores políticos para seguir atendiendo las necesidades económicas del país. La reforma no es un capricho. La reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales, protestas en las calles y enfrentamientos con fuerzas del Estado. Pero si bien la reforma tributaria fue el epicentro de las protestas, estas sumaron una serie de situaciones que los colombianos han soportado por un largo tiempo. Así como la ley de solidaridad sostenible fue la gota que derramó el vaso, el descontento con la forma en que se ha manejado la crisis sanitaria del COVID-19 y el aumento en los niveles de desempleo y pobreza hicieron que miles de personas salieran a las calles a exigir una mejor calidad de vida. Ya viste toda la información, ahora te voy a presentar vídeos de las protestas y del mal gobierno que hay. Muchos no nos damos cuenta de lo que hace el gobierno a nuestras espaldas, pero se habló de un supuesto hacker que reveló algunas cosas del gobierno colombiano. Juzguen por ustedes mismos. Las movilizaciones en las calles de Colombia contra el proyecto de reforma fiscal del gobierno se reanudaron hoy después del apoyo masivo de las protestas de la víspera en Bogotá y otras ciudades a pesar de la pandemia. Decenas de miles de personas salieron a manifestarse en contra de la nueva reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. El presidente reafirmaba hoy su voluntad de aprobar esa reforma y se negó a retirarla de su debate en el Congreso. 2 muertos, 26 detenidos y 44 policías heridos. Es el saldo que dejaron las protestas contra el proyecto de reforma tributaria en Colombia. Decenas de miles de personas salieron este miércoles a las calles de varias ciudades del país para manifestarse en contra de las propuestas del gobierno de Iván Duque. Entre ellas, la creación de un impuesto sobre la renta para quienes ganen más de $656 mensuales e impuestos que graven servicios básicos en zonas de clase media alta. Los colombianos rechazan la idea. La reforma tributaria empobrece a la clase media del país y enriquece a los más ricos de este país colombiano. Llevamos 27 años de pobreza interminable y le pedimos al Estado colombiano que se acuerde de las condiciones de todos los trabajadores del sector de la salud, que son inmensamente pobres.
hemos cumplido con nuestro deber de servirle a la nación, de servirle a los ciudadanos, vamos a las universidades, nos esforzamos, servimos, somos buenos seres humanos, nos merecemos mejores condiciones de vida. Con esta reforma, Duque pretende mitigar la crisis que provocó la pandemia. Su gobierno espera con ello recaudar $6.300 millones entre 2022 y 2031. Pero los manifestantes consideran el proyecto inoportuno en medio de la crisis sanitaria y su impacto en la economía. 1 de cada 5 colombianos no tiene empleo. La ira de los manifestantes causó críticas por parte del gobierno. En Cali fue derribada la estatua del fundador de la ciudad. Entendemos el derecho constitucional para la expresión pacífica de los ciudadanos. Y vemos que la sociedad colombiana ha entendido los riesgos y los retos. Pero también lo que hemos visto el día de hoy en muchos lugares es vandalismo criminal. Es atentar contra la infraestructura, contra los negocios de otras personas, contra los medios de comunicación. Pero el llamado no parece frenar el descontento popular ante la reforma tributaria. Y para este jueves ya fue convocada una nueva jornada de protestas. Al menos 19 personas han muerto y más de 800 quedaron heridas en disturbios por las masivas protestas que comenzaron el 28 de abril en Colombia. A las manifestaciones, que transcurrieron mayormente de forma pacífica, le siguieron disturbios y choques con la fuerza pública. Lo anterior contra un proyecto de reforma tributaria promovido por el gobierno de Iván Duque. Según un balance de la Defensoría del Pueblo, hasta este lunes 3 de mayo, 18 civiles y un policía murieron en las manifestaciones. Además, de acuerdo a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, hay 1.089 casos de violencia policial, dentro de los cuales se ha podido identificar al menos 124 heridos de violencia. Con la reforma, el gobierno quería recaudar unos $6.300 millones entre 2022 y 2031, para estabilizar las finanzas del país, cuyo PIB cayó en un 6,8% en 2020, su peor desempeño en medio siglo. Pero expertos y oposición aseguran que se ensañó con la clase media, buscando, por ejemplo, ampliar la base de contribuyentes al impuesto sobre la renta o aumentar el IVA en algunos bienes y servicios. Además, fue calificada como inoportuna por tramitarse en plena crisis desatada por la pandemia. Presionado por las manifestaciones, el presidente ordenó el domingo retirar la propuesta que se debatía en el Congreso y afirmó que se tramitará un nuevo proyecto fruto de los consensos. A pesar del anuncio, el lunes ya había personas en las calles y bloqueos en las vías de Bogotá exigiendo cambios en el país. En tanto, el ministro de Hacienda y gestor de la iniciativa, Alberto Carrasquilla, presentó su renuncia tras el fracaso del proyecto. Citizens of the world, this is a message for the fourth sub-government of Colombia, Iván Duque and his Paraco chief Alvaro Uribe, responsible for generating a massacre after attacks and health reform, where they seek to increase hunger and poverty of the people in the most difficult situation, the COVID-19 pandemic. For more than 3 days,
Many have come out to protest this terrible injustice. However, the narco-paramilitary government has sent its military and police to murder defenseless people. Ay, no, y no les va a importar pisarlos, nada. Ay, no. The records show more than 20 youths murdered by the Colombian army and police, and hundreds of people missing. This is the largest recorded massacre in the world for 2021 perpetrated by a fascist government. Estamos en una marcha pacífica, una protesta pacífica, en una velatón. Estamos en una velatón. ¡Le dispararon! ¡Abrieron, herieron! Richest people in Colombia and their rulers celebrate the massacres as a purge. They militarize cities to perpetuate massacres, and negotiate who will be the next puppet from Alvaro Uribe to continue with the same narco-paramilitary regime. There is no reason to celebrate. The strike continues, and Anonymous internationally is joining more and more to support them, to take action in the next few hours. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. ¡Defensor de derechos humanos! ¡Con chaleco! ¡Abogado! ¿Cómo le va a pegar? Mírelo como lo tiene. Mírelo como lo tiene. Protesta es que el gobierno, que el presidente renuncie. Queremos que el presidente renuncie. Ya ha derramado demasiada sangre aquí en Cali, en el país. Necesitamos que se vaya. Aunque las jornadas de protesta transcurrieron en su mayoría de forma pacífica, le siguieron múltiples disturbios y choques con la fuerza pública. Las autoridades detuvieron a unas 400 personas y el gobierno ordenó desplegar militares a las ciudades más afectadas. Algunas ONGs acusan a la policía de disparar contra civiles. Este video se hace con todo respeto, no se pretenden ofender a nadie, y recuerda que si vas a comentar hazlo con respeto y conciencia. Ánimo hermanos colombianos, se podrá salir de esta.